Bueno, ah, David. Bueno, Profe, ya pueden encontrar algo. bueno, dale, bien, chévere, dale. Mira, creo que la racionalización se utiliza como en forma de una explicación coherente a una conducta. O sea, como enmascarar algo que de pronto no está bien visto, pero yo utilizo un discurso que suene como bien para que sea aceptable. Entonces, por ejemplo, me invitan a una fiesta y yo empiezo a comer de todo y lo que yo digo es que pues, es de mala educación dejar servido, por ejemplo. Pero en verdad estoy escondiendo que yo soy una persona que le gusta comer mucho. Sí, O está así bueno, lo entendí. sí, está bien. Me recuerdas, inicialmente tú mencionaste, David, algo, me lo repites, lo inicial que me pareció como interesante. Que se utiliza una explicación razonable y aceptable para, para un Pero sentimiento o una conducta que de pronto no es aceptable para los socialmente. demás, sí, exactamente. Eh, y ahí lo estás diciendo, ¿no? Es algo aceptable para mí. O sea, está dentro de mi explicación coherente individual, ¿no? O sea, yo la hago coherente para mí, pero realmente no lo es, realmente no lo es. Y entonces sí tiene que ver por ese lado. Y el ejemplo que planteas, David, es válido también. Gracias, David, muy amable. Alejandra. Vale, profe. Profe, y otro ejemplo que dice que es cuando una mujer se enamora perdidamente de un hombre e inicia una relación. Y dice que al cabo de un mes de empezar el noviazgo, el hombre pues le termina porque considera que ella tiene una autoestima muy baja y no la deja respirar. Y pese a que a la mujer lleva 3 fracasos amorosos consecutivos por la misma razón, concluye, ya sabía que este hombre era un perdedor, o bien desde el primer momento supe que este hombre no me convenía. Entonces ahí ya se relaciona que es una razón real que no es aceptable porque por otra que resulte aceptable. Claro, para esta persona es más fácil entender sus desilusiones amorosas de de una manera racional, ¿no? Fíjense que esta racionalidad es muy subjetiva, porque pues es mi propia interpretación, de acuerdo a cómo yo la quiero interpretar o la quiero vivir o la quiero entender. Entonces, esa racionalización, con ese ejemplo que tú nos das, Alejandro, también, que es muy válido también, es, hay que ver cómo las experiencias anteriores de esta señora, que según lo que tú cuentas, Alejandra, son negativas, son fracasos amorosos anteriores, pero ella no quiere entender, no quiere ser objetiva y honesta consigo mismo de que posiblemente es ella la que daña las relaciones, es ella la que controla las relaciones, no quiere decir que sea el señor que conoció, y con el ejemplo que tú planteas, de que, ¿cómo fue que tú dijiste? Que él era, ella concluye que era un qué, Ella sabía que ya sabía que este hombre era un perdedor, o bien exact- desde el primer momento supe que este hombre no me convenía. exactamente. Fíjate que lo mejor para esta señora es echarle la culpa al exnovio, ¿no? A la, a la persona que tenía. Pero si miramos un poco los antecedentes de esa señora, resulta que ella está haciendo, es como la cuarta relación que termina en menos de 6 meses. Entonces, eh, racionalizan para no sentirse mal. ¿Ok? Es un muy buen ejemplo, Alejandra, gracias. Elizabeth. Profe, o sea que con racionalización se refiere a que uno mismo distorsiona esa realidad que uno no quiere aceptar. Uno mismo, exactamente. Uno mismo le da su propia interpretación. Uno mismo quiere quitarse el peso de que mis relaciones no duran o no son placenteras por mi culpa, pero yo no lo acepto. Así es sencillo. Ok, gracias, profe. Yo lo que hago es quitarme toda esa responsabilidad encima. Y claro, es mucho más Sí, fácil sí, ese claro. tipo de racionalización. Listo. Ahora sí a comenzar. eh, Vamos a iniciar con
exposición que tiene preparada Luz Neri. Hola, profe, ¿me regalas pantalla, porfa? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, listo. Buenos días. Como inicialmente me habías dicho que no había como que no ibas a compartir, pues bueno, ya te doy la pantalla. Buenos días. Hola. Buenos días, niñas. Buenos días, Luz Neri. Ya la puedes utilizar. Prestamos atención porque Carl Jung hay que prestarle mucha atención porque los conceptos de él son bastante, a veces, confusos. ¿Ahí ya miran? Ahí ya miramos. Qué bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la vida del señor Carl Jung. Cómo fue su historia, un poco de cómo formó el psicoanálisis, cómo nos aportó hoy a la psicología y qué los aporta hoy todavía. Bueno, nació el 26 de julio de 1875, es un suizo, falleció el 6 de junio, chistoso, en el año 1961, a la edad de 85 años. Médico, psiquiatra, psicoanálisis y fue un profundo psicoanalítico, sino que aquí no lo puse. Bueno, los hechos históricos de Carl Jung: fue un médico suizo que ya les decía adelante, psicólogo analítico, psiquiatra y psicólogo, ensayista, fue fundamental para la teoría del psicoanálisis fundamentado para la psicología de la escuela. También fue muy aportadora a la psicología de la escuela de la psicología de análisis. También Jung nos aportó nos aportaba el beneficio sobre los beneficios sobre la mente humana y el subconsciente y el consciente. Perdóname, Luz Neri, por favor, trata de leer con calmita porque estás leyendo y tú misma te estás confundiendo. Bueno, profe, listo. Aparte, tómalo con calma, relájate y maneja el tema. Lógicamente no te ayuda que pues hay muchos errores en tu transcripción allí que eso pues te quita un poco tu atención, tu concentración. Pero si tú tienes unas ayudas audiovisuales, es precisamente eso, ayudas para que puedas abordar el tema. Porque pues, fíjate que en este pequeño, en esta imagen te confundiste constantemente, pero es precisamente porque vas acelerada. Tómate tu tiempo y lee lo que escribiste. Lógicamente está mal escrito, pero lee, que eso te ayuda a entender lo que tú quieres hablarme. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces les hablaba que era un buen aportador a la psicología mental y a la del subconsciente, consciente. Bueno, acá nos habla, en esta siguiente diapositiva nos hablaba de la teoría de las teorías de Carl Jung, de cómo la psicología para él y el psicoanálisis fue uno de los aportes que le dio más o menos se me fue la palabra, a la psicología y al psicoanálisis, dándole un giro diferente. Ejemplo, resulta que Freud, resulta que él le dio como, porque él fue uno de los que le dio como él venía como dándole a la psicoanálisis, ¿sí? Entonces Freud le dijo, venía dándole como el emparme a la psicología clínica. Entonces Carl le dio como ese punto donde le decía, bueno, aquí para la clínica es súper chévere, es súper importante, pero basémonos también para el mundo exterior, o sea, que esto nos sirva para todo, no lo sirva solamente para la psicología clínica, sino que también nos aporte tanto para la
diferentes poblaciones, ejemplo, por lo cultural, por la población, por diferentes puntos de vista del ser humano. Entonces él dijo, hagámoslo global. De esa manera lo hacemos para que el mundo también podamos ver una psicología donde los aporte para todo, ejemplo, en la organizacional, en la social, en la clínica. Entonces, eso fue uno de los pioneros que lo volvió ¿cómo se dice? Como más llamativo para todos, ¿sí? Porque generalmente veníamos solamente hablando de la psicología clínica, entonces le dijo, bueno, listo, porque creo que era médico, entonces seguramente estaba más enfocado en la psicología clínica. Y eso obviamente pues era bueno, porque solamente era como los trastornos que se vivía a través de un golpe, a través de diferentes situaciones. Pero en ese momento él le dijo como, quedémonos también, volvamos la global de esa manera. Al volverla global, se volvió la psicología de análisis, la cual fue muy importante para la humanidad y para diferentes estudios que se realizaron. Ingresos, ya miramos acá que al volverla ingresos ya fue en diferentes universidades, ¿sí? ¿Eso en qué nos ayudó? ¿En qué ayudó a la psicología de análisis? Ayudó que muchas universidades del mundo, Italia, Estados Unidos, Francia, Japón, muchas otras universidades, incluyendo universidades colombianas como la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, la que cogieron mucho más el psicoanálisis y la volvieron muy personal. ¿Por qué? Porque era la tendencia en ese momento. Generalmente cuando veníamos hablando generalmente se hablaba más que todo de la psicología clínica. Entonces era más sobre todo los aspectos clínicos, todo lo que se veía en el mundo clínico, pero cuando ya lo vemos en el mundo, cuando ya lo vuelve el psicoanálisis, que ya lo podemos ver global, esto hace que muchas universidades lo adquieran y comiencen a darles a sus estudiantes un aporte sobre la psicología de análisis, donde obviamente, que era lo que les decía en la primera parte, ya no era como para un solo enfoque, sino que ya podíamos hablar de diferentes enfoques. Ya Carl Jung nos hablaba ya de que podíamos extender en la psicología a diferentes puntos para podernos ayudar al psicólogo para su vida de trabajo. ¿Qué más les cuento acá? También nos hablaba que a través de la historia de Carl, él se enfocó tanto en el psicoanálisis que lo hizo muy, muy, muy personal. O sea, que a pesar de que su historia era como, bueno, yo soy médico, él comenzó a ser un poco más central en decir, esto nos va a ayudar no solamente en un foco más adelante, sino que va a ayudar a la humanidad. Un ejemplo de esto es, hace poquito estábamos hablando en una conferencia que teníamos, hablábamos de que la psicología clínica le da un buen enfoque con lo que estábamos viviendo con el tema del COVID. ¿Sí? Entonces, hagan cuenta que decimos, bueno, aquí solamente es clínico, pero si lo volvemos global, no es solamente es clínico, porque ahorita estamos en un encierro y ese encierro también genera. Estamos hablando que hay diferentes culturas, diferentes hay diferentes sociedades, y eso hace que todos tengamos diferentes enfoques para poderlo, diferentes maneras, perdón, de pensar o de hacer las cosas. Y eso es lo que hace que genere más desorden. En esto aportaríamos a la psicología de Jung, ¿sí? De Carl Jung. ¿Por qué? Porque él nos habla de que, bueno, no nos quedemos solamente con el enfoque que nos da la clínica, solamente cuando llegamos a la clínica nos aplican el medicamento o nos dan un cierto parámetro para cuidarnos, sino que también esto también genera daños masivos atrás, porque generalmente estamos hablando que el daño colateral que genera para población, para niños, para adultos mayores, para muchas poblaciones que lo genera por el tema del COVID. Cuando vivimos en una sociedad, al vivir en una sociedad que de diferentes formas, ejemplo, aquí en Bogotá que viven diferentes personas, culturas o diferentes razas, naciones, lo que sea. Razas, naciones, perdón, razas o culturas. Eso hace que vivamos
en diferentes contextos. Ejemplo, todo el mundo no va a obedecer la misma regla, ¿sí? Al no obedecer todos la misma regla, eso va a ser un desorden. Entonces, ¿qué hizo Carl Jung? Bueno, volvamos lo que todo podamos analizarlo a todos con el mismo análisis. Entonces, al colocarlo ya generalizado, eso nos ayuda a que obviamente podamos tener una mejor calidad de vida y dándole un buen aporte al psicólogo para poder generar su trabajo. Y ya, profe, no sé qué más me faltó. Pues faltó muchísimo, pero muchísimo, porque no comprendí tu presentación. Yo personalmente no vi lo que era necesario que trabajaras con respecto al artículo que te pido el favor de que leyeras. No tocaste los temas tan principales que plantea Jung y las diferencias que tiene tan marcadas con la psicoanalítica y con la psicología profunda que menciona Jung, ¿no? O sea, hay varias cosas tenías que mencionar con respecto a la teoría psicoanalítica de Jung, con respecto a la introversión, con respecto a la extroversión, con respecto a las funciones básicas, con respecto al ánimos, al ánima, a los inconscientes colectivos, a la libido, cómo el de la libido, cómo se diferencia según Freud y según Jung, cuál es la diferencia entre Jung y Freud con respecto a la energía sexual, a los arquetipos, a los complejos, muchas cosas. O sea, la verdad no, pues déjame decir que no, para mí no fue claro y lo que hiciste fue más confundirme, la verdad. Me da mucha pena contigo decirte esto, pero no fue claro y lo manejaste de una manera muy, pero muy básica, muy básica. Pues tú me habías dicho inicialmente que no ibas a compartir pantalla, pero me puse muy contento porque me dijiste que lo ibas a hacer, pero pues volví y me dejaste como, me echaste por encima un baldado de agua muy helada. Entonces sí, pues no se cumplió. Yo les pido el favor a todos de que lean ese artículo porque pues es cuestión de conocimiento de lo que es la teoría analítica que plantea Carl Jung. ¿Sí? Carl Jung fue un seguidor muy fuerte de Freud, fue su profesor, Freud fue profesor de él y fueron compañeros y se acompañaban, se conocieron y trabajaron muy de la mano, pero llegaron a un punto en donde pues tantas divergencias que tuvieron en su camino pues no les favoreció. Entonces, eh, hay muchos aspectos que hay que reconocer en la estructura de la psique que plantea el modelo jungiano en el artículo que yo les había planteado. Lo único que tocaste fue cómo las escuelas o cómo el mundo está haciendo como un enfoque de la psicología analítica, que es la que plantea Carl Jung, ¿sí? Cómo en el mundo la Asociación Internacional de Psicología Analítica fue creciendo para poder entender cuáles fueron las teorías, las premisas de Carl Jung. O sea, hay muchas cosas que dejaste de mencionar. Y pues quedo muy triste porque pues ahí está el material. Y si no lo leen a conciencia, pues lógicamente se dan resultados como el que acabamos de tener. Entonces, no quedo contento y pues lógicamente pues yo quiero que asumas un compromiso con lo que se te deja, porque esto es formación para todos, esto es formación y que no se puede asumir así de una manera muy básica. Bueno, les sugiero por favor de que lean el artículo de la psicología analítica de Jung y pues lógicamente sus aportes a la psicoterapia, porque esto hace parte del neopsicoanálisis. Y es muy interesante, esta parte es muy interesante, es muy interesante lo que maneja él, pero pues tristemente no lo manejaste bien.
Bueno, sigamos por favor entonces. Listo, profe, me toca a mí. Pues como tal, yo no hice una presentación, por lo que te No, tranquilo, completo. no te afanes. Lo importante es que tengas muy claro tu tema. El tuyo, Alejandra, es Erik Erikson. Entonces, te escuchamos. Sí, señor, pues les voy a leer lo principal del artículo, lo que saqué, pues que me pareció muy importante, Claro, dale, dale. con base a lo que él desarrolló en su vida con el psicoanálisis. Entonces, bueno, voy a decirles como algo muy mínimo de la biografía. Él nació el 15 de julio, es alemán, reconocido mundialmente por sus contribuciones en la psicología del desarrollo. Falleció el 12 de mayo de 1994, tenía 92 años cuando falleció. Adicional de eso, fue profesor de la Universidad de Harvard, presentó la teoría del desarrollo psicosocial, que pues abarca profundamente el ciclo vital completo de la persona. Adicional de eso, siendo joven, estudió arte y terminó siendo profesor atendiendo a los hijos de pacientes de Freud. Y pues gracias a él eso hizo que él se acercara como a los niños y al psicoanálisis. Adicional, también fue miembro de la Clínica de Psicología de Harvard y de otros institutos donde procedió a realizar pues como tal sus investigaciones y pues ahí abrió paso pues a lo que les voy a comentar, que pues es un poco complejo porque hay palabras y hay cosas que en el artículo, profe, pues son un poco extensas de entender y como de explicar, ¿sí? Como para que uno lo entienda más fácil. Ok, vale, vamos a ver cómo nos va. Dale. Entonces, Erickson empieza su teoría a partir de la reinterpretación de las fases presexuales desarrolladas por Freud, en las cuales pues él subrayó algunos aspectos sociales que fueron importantes en 4 fases. La primera es la investigación acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. Con base a esto, pues que ya sabemos que en cada cultura, en cada sociedad y historia, pues siempre se genera un desarrollo totalmente diferente. Y eso hace que pues cada persona, individuo tenga un comportamiento pues distinto o su formación ante la sociedad o ante el ambiente, pues se acople o sea de manera, no sé cómo decirlo, cualitativa. Adicional de esto, el segundo sería, puso un relieve en las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, entrega de dimensión social y del desarrollo psicosocial, que es donde va abarcando, pues va generando, se van planteando las etapas y va generando pues un crecimiento a lo que él iba investigando. La tercera es propuso el concepto de desarrollo de la personalidad desde la infancia a la vejez. Entonces, pues ya todos sabemos que pues el desarrollo obviamente es desde la faceta que ya el individuo empieza a sentir y a reconocer hasta la última fase que prácticamente cuando ya estamos en la vejez, pues es como volver a retornar al inicio, pues porque volvemos a ser como niños, por los comportamientos y las actitudes que se tienen. En la cuarta, enfatizó que en la comprensión del yo como una fuerza intensa, como una capacidad organizada de la persona, y es capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como también resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural y histórico de cada persona. Con base a esto, pues ahí sí no estuve como muy claro esa parte, profe, de sistónicas y histónicas. No sé si puedas colaborar ahí con esas dos. ¿Cómo lo entendiste tú? Por favor, quiero que tú me digas cómo lo entendiste. Digamos que él cuando habla de la fuerza del yo, aunque eso lo hablo más adelante, cómo es, no sé, la persona, como les venía diciendo, en el momento del desarrollo tanto ambiental como cultural o social, se adapta, porque claramente el individuo, el ser humano, se tiene que adaptar. Pero en ocasiones cada persona, dependiendo de sus rasgos genéticos o de su ambiente, como sea de pesado, por decirlo así, o sea más denso o no, él toma su propia personalidad y genera pues estas, como sí, como las capacidades dependiendo de la situación en la que convive. No sé, más o menos pues del contexto a lo que lleva ahí, de la cultura y el histórico de cada persona. Porque pues a lo que yo entiendo es que cada persona tiene su personalidad, es por lo que ha tenido que vivir, si me hago entender. O sea, eso le ayuda a desarrollarlo y pues hay unas habilidades o unas capacidades que desarrolla más que otras. Mira, para entender un poco lo que tiene que ver con la fuerza distónica, con la fuerza sintónica,
pues digamos lo que la fuerza sintónica es como lo funcional, lo adaptativo, ¿no? Eh, Está muy equilibrado, digámoslo así, ¿no? Se ve como una construcción de la identidad mucho más sana, mucho más completa y equilibrada, ¿no? Entonces no hay confusión de identidad, no hay sentimientos de culpa, está todo manejado con la verdad, con la realidad, con la fe, con la creencia, bajo unos parámetros supremamente sincronizados, ¿no? Y la fuerza distónica, pues, es más que todo lo negativo, lo que ha estado surgiendo a raíz de la confusión. O sea, la confusión, ¿qué la da? La confusión la da un desequilibrio emocional, la confusión la da eh, la mentira, la confusión la da cuando yo tengo roles bien determinados y claros, ¿sí? Cuando hablo de la infidelidad, cuando hablo de que no hay estabilidad, no hay confianza, entonces tiene que ver con eso. Por eso la fuerza distónica se asocia a la confusión de identidad y rol. Y la fuerza sintónica pues se ve asociada más que todo a que todo está equilibrado, a que todo está dentro de una construcción de identidad mucho más sana, de mucha confianza y de fidelidad y fe inclusive. Esa es la explicación que yo te daría. Un ejemplo de eso, profe, podría ser cuando una persona tiene su sexo, bueno, físico natural, es hombre, y decide convertirse en mujer simplemente porque él no se adapta a ese, Sí, digamos que ante claro, lo social, sí, claro, podría ser. sí, sí, claro, es un ejemplo, pero hay que entender las teorías del desarrollo psicosocial que plantea Erickson, en dónde estaría. Ustedes saben de que las diferentes etapas, ustedes saben de que Freud maneja las etapas psicosexuales hasta la adolescencia y una temprana edad adulta. En cambio, Erickson maneja toda la vida, toda, absolutamente toda, hasta los años dorados. Entonces hay que mirar dónde se presentó esa confusión de identidad de roles en el hombre, que siendo hombre biológicamente, establece como el deseo de ser homosexual. Entonces hay que entender y hay que irse, no sé si lo vayas a mencionar ahorita, Alejandra, las diferentes etapas psicosociales que nos plantea Erickson, que habla de cómo hay esa ambivalencia entre, por ejemplo, eh, en la adolescencia, de los 12 a los 20 años, cómo se Pues, trabaja la identidad versus la sí, confusión de señor. roles. ¿Ven? Si se dan cuenta que hay como un aspecto positivo que es lo que les explicaba ahorita, lo que está dentro de la claridad y la verdad, que sería como la identidad versus lo negativo, lo complejo, lo confuso, y es como la confusión de roles. O sea, ¿qué llevó a este señor, el ejemplo que tú estás planteando, Alejandra, qué llevó a este señor a elegir ser homosexual? Pero ahí en esa etapa de desarrollo psicosocial podría estar la explicación o en una de ellas, ¿no? Pero no sé si lo vas a mencionar, Alejandra. Sí, hay unas edades, pues no sé si, pues sí, sí nombro esas edades, pero pues bueno, ahorita que esto está más adelante, profe, y Vale, tú ok, me dirás, pues, ok, dale, dale, dale. listo, entonces esas eran como bueno, esas cuatro eran lo que él decía como los aspectos principales en las cuatro Pero fases que, fueron las que les... con base en lo que tú estás con la inquietud de la fuerza distónica, ¿eso quedó claro para ti, para todos? Sí, ¿Para ti señor. quedó claro, Alejandra? Sí, señor. Ok, Sí, señor. listo, gracias. Ok, gracias. Gracias por Bueno, responder. Sigue, por favor. adicional de eso, con base al artículo, pues también Erickson entendía que el individuo, a medida que va transcurriendo por las diferentes etapas, va desarrollando su conciencia gracias a la interacción social. Porque pues aquí lo que yo veo, bueno, lo que yo veo es que influye mucho el aspecto social claramente, porque dependiendo de eso, de cómo se sienta en ese entorno, pues él va a mostrar lo que puede ser o lo que no puede ser, ¿sí? Y ahí también puede entrar a utilizar lo que son los mecanismos de defensa. También enfatizo que la personalidad está influenciada por la sociedad
y que es paso que el desarrollo del ciclo vital, es paso que al desarrollo del ciclo vital dará toda la vida. O sea, en este caso, dependiendo de lo que es el ciclo social o bueno, de lo vital de la vida, el ser humano, el individuo genera comportamientos que lo ayudan a tanto a crecer o a mantenerse. Entonces ahí pueden crear inseguridades o no necesariamente inseguridades, sino que se muestran un poco más extrovertidos ante la sociedad. Muchas veces no los desarrollan por cosas o situaciones que vieron, sino porque ya tienen esa genética y ya actúan de esa manera. Porque hay escenarios donde dicen como, tú por qué mantienes no sé, un ejemplo, una persona que tiene un mal genio súper fuerte y la persona nunca tuvo una infancia traumática o su desarrollo social nunca fue con personas agresivas o nunca fue con personas que probablemente tengan el mismo genio, sino que la persona optó por tener esa personalidad y ese comportamiento ante la sociedad porque de pronto su yo, bueno, su personal no le gustan las personas muy confianzudas. Otra es, todas las etapas deben ser resueltas satisfactoriamente para lograr un desarrollo saludable del yo. Creo que todos tienen esa parte de que todos se quieren superar a lo que hacen y se sienten saludables y eso genera un hábito saludable de cuando logran algo que se proponen o logran un estado emocional o una excitación anímica muy alta, eso genera que la persona se sienta bien en todos los aspectos, hasta en la parte física de la salud. Adicional de eso, su teoría fue sobre la personalidad, a lo que denominó teoría psicosocial. Si en cada una de las nuevas etapas de la vida la persona ha logrado la competencia correspondiente, a ese momento vital esa persona experimentará una sensación de dominio. Como tal, Erickson actualiza como fuerza del ego. Entonces, a resaltar lo de anterior. Eso genera a que la persona, al ver que tiene un buen desarrollo y unas buenas características ante lo social, eso genera que la persona tenga como un estatus en su personalidad un poco alto y no ayude a bajar su autoestima o no se sienta como en un nivel en el que no se siente capaz de desarrollarse de una manera óptima. Haber adquirido la competencia ha ayudado a resolver las metas que se presentan durante la siguiente etapa de la vida, o lo vital, es decir, cuando hay personas que nos aconsejan que tenemos que subir escalón por escalón, porque pues en el momento en que nos vamos desarrollando, en cada escalón siempre hay una etapa o una consecuencia que nos va a enseñar a cómo tenemos que en otros momentos de la vida a enfrentarnos o a enfrentar el ser humano. Si saltamos esa etapa, puede que genere ciertos comportamientos o actitudes que pues no son lógicas en el estado en el que se encuentra. A veces, no sé, profe, si me corriges, que lo decían mucho, que cuando el bebé no gateaba, cuando empezara a caminar posiblemente se empezaba a golpear más fácil con los objetos o con las cosas que estaban a la altura de él porque no tenía una dimensión. Hoy en día dicen que no hay problema de que el bebé no gatee. Entonces, pues eso podría ser una, como tal, de las metas durante la siguiente etapa de la vida, de las pues, que se van presentando, porque pues es como, no sé Secuenciales, cómo, secuenciales. sí, como secuenciales de que tenemos que vivirlo, pues para tener algo por lo menos óptimo, porque obviamente no siempre vamos a tener algo muy perfecto, siempre vamos a tener desniveles, pero pues lo lógico es que se sigan en esa secuencia para pues que se logre por lo menos algo aceptable ante la sociedad. A mí me parece, discúlpame Alejandra, a mí me parece que es muy importante entender de que Erik Erikson eh, plantea la influencia desde una temprana edad de la vida misma del neonato, la influencia que tiene su contexto, eh, cómo está creciendo, inclusive cómo fue el embarazo de la mamá. ¿Ve? Entonces, allí se está manifestando aspectos muy relevantes, muy importantes, en donde coloca eh, en contraposición a una persona que tiene un desarrollo psicosocial, hablando de las diferentes etapas de Erikson, ¿sí? Tenemos a dos niños, dos pequeños, en donde uno crece en un ambiente rico en estimulación y otro niño que con las mismas condiciones, pero no está, mismas condiciones biológicas,
pero crece en un ambiente que no es rico en estimulación. Entonces, a partir de allí, Erikson planteaba el desarrollo psicosocial y el desarrollo de la personalidad. Y se supone que en la medida que todo vaya fluyendo de una manera mucho más saludable para los niños, pues así va a ser el desarrollo de su personalidad. Pero en el transcurso de la vida, pues como tenemos que interactuar socialmente, tenemos que eh, responder a las demandas de la sociedad, entonces algunos niños que en el ejemplo que estoy colocando, en donde hay unos niños que son mucho más o han tenido mejores experiencias que otros, estos niños que han tenido mejores experiencias seguramente tengan mejores respuestas adaptativas de los que no, ¿sí? Pero el niño que va creciendo en un ambiente sano y rico en estimulación, empieza a cambiarle su vida, digamos, en la etapa adolescente, empieza a generar una serie de vacíos que más adelante, en una etapa de vida de la tercera edad, puede generar conflictos. O sea, los trastornos de comportamiento, las patologías, según Erik Erikson, se pueden adquirir en cualquier etapa de la vida, se pueden adquirir en cualquier momento, porque ahí no se está manteniendo ese equilibrio. Por eso él menciona en cada etapa un aspecto positivo versus un aspecto negativo, algo funcional versus algo disfuncional en cada etapa. Y en la medida que lo resuelva el niño, o el adolescente, o el adulto, va a ir subiendo, como tú lo decías, Alejandra, de una manera muy escalonada, de una manera muy organizada. Pero cuando ya empezamos a tener desventajas, empezamos a tener dificultades, entonces como que yo me quedo estancado en una etapa de esas y ya empiezo yo a patinar, ya empiezo yo a tener problemas en mis relaciones sociales o en mis relaciones de pareja o en mis relaciones laborales, porque ya se adquieren miedos, porque ya se adquieren inseguridades. En la medida que vayamos plenos y equilibrados en el desarrollo psicosocial, como lo plantea Erikson, seguramente nos va bien. Pero en la medida que empecemos a trastabillar, que posiblemente nos pasa a todos, porque nosotros no estamos exentos de sufrir desilusiones, frustraciones, problemas. O sea, digamos que en la medida que tengamos esas experiencias, si yo vengo con una solidez en mi desarrollo de personalidad, seguramente voy a sacar adelante los problemas que se me presenten. Pero si no lo hago, pues seguramente me va a ir muy mal. Sigue, Alejandro. Sí, eso es un ejemplo, profe, digamos, cuando en el embarazo la mamá está en un ambiente que es un poco pesado, puede ser las que trabajan en Transmilenio o pueden ser las que trabajan en ambientes como de mucho ruido, como en un bar o lugares así que tienen como un ambiente pesado. Hay niños que al nacer, ya en un momento de su desarrollo, son muy extrovertidos y pueden generar lo que son hábitos o como unas adicciones, ¿sí? Y no necesariamente la mamá lo hizo, sino que estuvo en esos ámbitos. O puede ser al revés, la mamá es una persona demasiado calmada, es una persona demasiado pasiva, pero digamos que el niño en el desarrollo del embarazo, en la parte del embarazo, cuando ya nace, lo que genera es que tiene otro tipo de adicciones, ya son como se vuelven alcohólicos, bueno, X razón motivo, lo que te decía anterior. Hay veces que uno tiene actitudes que uno no sabe por qué las toma, si ni siquiera hay como un patrón genético de que las hubiera vivido o por lo menos relacionado, sino que son ciertos entornos, por decirlo así, Por con eso base a lo que... por eso es importante cada una de las etapas psicosociales que nos plantea Erikson. Alejandra, nos queda creo que menos de un minuto, entonces ya ahorita retomamos contigo para continuar con Erikson. Bueno, Alejandra, Sí, señor. pero vamos bien, pues lo estás manejando de una manera mucho más completa, mucho más centrada y aterrizada.